Bueno, chicas, vamos a lo fundamental con respecto a las ciencias sociales. Ciencias sociales es una asignatura dentro de su formación específica que las introduce a la densidad, digamos, de algunas ciencias sociales, especialmente la historia y la geografía. El diseño está pensado que ustedes primero vean de qué va la historia, la geografía, especialmente la geografía, que es lo que más marca el diseño. Bueno, la geografía y algunas otras ciencias, pero que también que entiendan la naturaleza y la historia de esas ciencias para que puedan, en el momento que vayan a enseñar conceptos derivados de las ciencias sociales, de la historia o de la geografía o de la sociología, ustedes puedan también implementar las formas de hacer esas ciencias, sin pretender formar pequeños científicos sociales. Se trata de que ustedes entiendan cómo abordan su objeto de estudio las ciencias sociales, su objeto de estudio la realidad social, para ustedes en el aula replicar mediante alguno de esos procedimientos de la investigación social ese quehacer, esa actitud que, que se va a manifestar en, nuevamente digo, en los procedimientos. Dicho claramente, si ustedes enseñar ciencias sociales no significa transmitir ciertos estereotipos o conceptos cerrados que se pueden memorizar. Eso no sirve, eso no es enseñar ciencias sociales. Si bien los conceptos son buenísimos y tienen una larga trayectoria, no se trata de transmitir solamente eso como un producto enlatado. Además los conceptos van cambiando, dicho sea de paso, sino que se trata de enseñar a pensar y ver la realidad social de una forma determinada que permita aumentar el conocimiento. O sea, nuestros alumnos no pueden salir de nuestras clases de ciencias sociales sin haber puesto en juego esa capacidad de pensar. ¿Y cómo sería esto? Bueno, como les había dicho, les había puesto ahí en la pizarra, si yo voy a tratar un tema de ciencias sociales, tengo que abrir la posibilidad de, por ejemplo, observar un aspecto de la realidad social. ¿Por qué se inundan las calles de Río Grande cuando llueve? O algunas calles no se inundan, pero digo, hipotéticamente, en otros lados sí tienen ese problema. Nosotros tenemos el problema de la laguna seca. ¿Por qué el polvo? Problemas. Observo y ya hago lo mismo que un investigador social. Y esa etapa, ese procedimiento es observar. ¿Sí? Claramente la observación es básica en la ciencia y en las ciencias sociales. También observamos, pero ¿qué observamos? Aspectos de la realidad social, problemáticos, y son problemáticos en tanto nos generen alguna incomodidad o ameriten alguna solución aquí en la sociedad, del presente o del pasado, porque cuando voy a hablar de la historia voy a encontrar alguna incoherencia o alguna cuestión que me permita, que me impulse a irme al pasado para explicármelo otra vez, para ir reinterpretarlo. Qué sé yo, Juan Manuel de Rosas, ¿fue un tirano o fue un líder popular democrático? ¿Según quién? Bueno, eso es un problema del pasado que yo voy a buscar la manera de reinterpretarlo y para eso voy a hacerme muchas preguntas. ¿Sí? Bueno, digo, esas actividades, esos son los procedimientos que nosotros debemos intentar hacer en el aula. Bueno, esta es la conclusión. Bueno, ahí Leticia sabe que yo, bueno, justo en la didáctica de ciencias sociales esto aproveché para dárselos, para trabajarlo un poquito, porque cuando hagan clases de ciencias sociales van a entender que se tienen que observar, enseñar a observar a los chicos alguna problemática social. Tienen que además
es ser capaces de que ellos formulen ese problema concretamente, de forma objetiva, que se formulen preguntas de diversos tipos que generan quizás una hipótesis de que significa una suposición de cómo por qué, a qué se debe tal fenómeno social. Una respuesta anticipada del por qué viene polvo a Río Grande cuando hay viento, ¿sí? O por qué la laguna se secó, mejor dicho. Hipótesis. Verán, ese es el punto central, digamos, lo vivo del pensamiento social, generar hipótesis. Luego viene el hecho de formular, de buscar bibliografía de ese tema, y ya me voy acomodando para, cuando busco bibliografía en general, como una particularidad de las ciencias sociales, es que, los conceptos, como les dije, van cambiando, y también hay conceptos y conceptos, y hay paradigmas que incluso conviven entre sí, y si se torna confuso. Por lo tanto, siempre cuando hago una investigación social tengo que ver desde dónde voy a pensar lo que tengo que pensar. Eso lo han hecho ya seguramente en algunos trabajos académicos en la cursada, pero se trata del análisis de los marcos teóricos y conceptuales. Yo tengo que decir, bueno, desde definir cada concepto que voy a usar. Bueno, este procedimiento en general es bastante complejo, ¿sí? Pero sin embargo, digamos, replicarlo en una clase quiere decir que los chicos entiendan que los investigadores o que el concepto puede ser visto de varias formas diferentes o construido desde aspectos diferentes, nada más. Finalmente, ahí estoy en condiciones de elaborar el diseño de investigación, que no es otra cosa que pensar cómo voy a probar lo que yo supuse, la hipótesis. Haré entrevistas, haré un trabajo de cambio, cuestionarios, lo que sea, y al final sacaré unas conclusiones que quizás me afirmen lo que yo suponía o me lo tiren para atrás, me lo refuten o me lo corroboren. Sencillo. Bueno, ese proceso en sí mismo es muy rico, y puedo incentivar que mis clases de ciencias sociales sean ricas en alguno de estos, o en la investigación bibliográfica, o en buscar cómo se ha abordado de distintos puntos de vista un fenómeno, o la generación de hipótesis, o las preguntas mismas. No hace falta que sigan el mismo orden en este caso. Hay un autor que es Svarman, de un libro muy viejito, pero la verdad que bastante acertado en todo sentido, que da ejemplos de esto, ¿no? Como con varios temas para enseñanza del currículo, de varios temas sociales, uno hace hincapié en distintos procedimientos, sin ser toda una seguidilla de investigación. Eso no se trata. No se trata de que siempre tengo que empezar por observar la realidad social y después seguirse. No, es otra cosa. No trabajamos en hacer ciencia social en la escuela ni investigadores, simplemente los asomamos a ese mundo de cómo piensa las ciencias sociales. Bueno, esto sería lo último, o sea, la conclusión general, chicas. Lo más importante, ninguna de nuestras clases de ciencias sociales no pueden dejar de lado estos procedimientos, que significan acciones cognitivas significativas. De eso se trata de enseñar sociales. Hay que buscarle la vuelta, pero de eso se trata.